Problema es un problema tipo de ahora en adelante nosotros vamos a tener que tener al costado todas las correlaciones para que hayamos desarrollado, ¿no? Y en todo tipo de este problema hay que, primero habrá que evaluar en qué régimen está. Y ya según esto ustedes deciden qué correlación sería la más adecuada. Como ya les dije antes, probablemente un mismo problema puedan hacerlo ustedes por varias correlaciones y ahí deciden con cuál se quedan en cuanto al tamaño del equipo, ¿no? Y como les dije antes, escojan la situación que les dé la mayor área, pues por si acaso, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos un fluido que está a 1.3, en este caso es agua, 1.3 kilogramos flujo másico les están dando, y que entra y sale, entra a 60 y sale a 100. El tubo tiene un determinado diámetro, la pared del tubo se mantiene a 40 grados y nos piden calcular la longitud del tubo. Ok, en este caso el fluido es agua. En datos del agua debemos tener a mano. Entonces, veamos las propiedades del agua. Son estas. Bien, entonces, a ver, traten de resolver este problema y después vemos cómo lo resolvimos. De paso que llegan más compañeros. Ok, ahí está la propiedad del agua. No, respétalo. No. Siento, no quiero gastar la plata de eso. No. Señor, por favor, bendíceme, el enemigo es astuto. Como siempre, Morán está con el micro abierto.
Nadie ha venido acá a confrontar con usted. Soy la rectora de esta universidad. No es la rectora. No es la rectora. La autonomía de la universidad no significa. Digamos, jueves 15 de mayo, estoy apersonando al rectorado para poder entrar a las oficinas. Pero se encuentra cerrada la puerta, ¿no? Y no están abriendo. Sé que adentro hay personal administrativo, adentro, pero tampoco lo están abriendo. Seguramente me han dado otras órdenes. Pero estas puertas siempre están abiertas. Siempre. Entonces, ¿por qué? Bueno, siempre están llevando documentos. Usted tiene la legalidad de poder entrar. Tengo la legalidad, tengo el documento que ha emitido la PNEDU día lunes 12 del presente, en la cual me registra y firma para yo asumir como rectora interina de la Universidad Nacional de Chile. Sin embargo, estoy acá queriendo entrar a las oficinas del rectorado y la puerta está cerrada. ¿Cuánto tiempo la tiene ya cerrada? Ahorita que usted llega. Ahora que he llegado, seguramente saben que hay un grupo de docentes que han venido también acá como testigos, también trabajadores presentes, lo han cerrado. Seguramente por órdenes de otra persona. De gestión del rectorado, el tema de llave, pueden estar la gestión de llave. Calidad de calidad personas.
Bien, jóvenes, teniendo las propiedades del agua, lo primero que hacemos es calcular el número de Reynolds. Para eso, pues, para eso, digamos, sabemos que el Reynolds es la densidad por la velocidad por la magnitud significativa, que sería el diámetro entre la viscosidad. No, creo que ya hemos cerrado todavía porque A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, así se Sí, escucha. profesor. Ya, ok. Estoy tratando de ver cómo se ha resuelto el problema. ¿Alguno de ustedes resolvió cuál es la longitud del tubo? Bueno, para determinar el Reynolds, evidentemente necesitamos la velocidad. En todo caso, podemos poner esta ecuación en función del flujo másico, que es el que tenemos, y simplemente el área de la tubería, ¿no? Por la velocidad y por la densidad podemos sacar el flujo másico. Y con eso podemos determinar el Reynolds. Ahora, el Reynolds nos salió 76.986. O sea, esto es francamente turbulento, ¿no? A partir de 10.000 es turbulento. Entonces ahora tendríamos que buscar alguna correlación que sea de régimen turbulento, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué correlación les gusta a ustedes? Tenemos la de D2C Border, Direct Day, a las rusas también podemos usar, la de Reynolds, la de Colbert también. Ahí pueden escoger alguna que sea para ruido francamente turbulento. Y digamos, también teníamos el PRAN, creo acá, el PRAN 5.85. Este es un PRAN que sí cubre muchas de esas correlaciones, ¿no? Ok, entonces también pueden buscar según el plan, pero lo más importante es según el reino. Ok, bien, entonces en este caso voy a usar esta simplemente la de Reynolds y Colburn. Y con esto establecemos cuál es el coeficiente. A ver, desde este punto de vista, ¿yo para qué estoy buscando el coeficiente? Jóvenes, díganme, ¿cuál es el siguiente paso? Ani, ¿me puede decir cuánto es el calor sensible? Con estos datos, ¿quién me calcula el calor? Calor Q. A ver, Morán, tú que siempre que estás con el micrófono abierto quieres hablar. ¿Cómo calculo Q? Ahora, El flujo de calor sería el coeficiente de transferencia de calor por el área por la variación de temperatura. claro, pero ¿cuál es el flujo de calor? Porque acá en este caso me están pidiendo la longitud del tubo. Solo puedo tener una incógnita. ¿Se acuerdan que les dije que termodinámicamente nosotros calculamos el Q y ese calor es el que nosotros lo acondicionamos para calcular
los tamaños de los equipos, ¿no? Y ahí es cuando utilizamos la ecuación que acabas de tú mencionar. Pero debemos saber Q primero en este caso. En este caso, otras veces es al revés, pero en este caso necesitamos el valor de Q. Y aquí están los datos, pues, ¿no? Está el fluido, la masa que entra, el flujo de masa, la diferencia de densidades del mismo fluido, en este caso es agua. Entonces, simplemente calculamos pues el calor sensible, ¿no? Ok, el calor sensible es el flujo másico por el sexto P por las temperaturas de salida menos la entrada, ¿no? Ok, o sea, termodinámicamente hemos calculado aquí el calor. Y eso lo igualamos ahora a lo que tú dijiste, Morán. Coeficiente por el área, en este caso el área es el área lateral del tubo, por la diferencia de temperaturas de la pared y la temperatura del fluido. Ahora, la temperatura promedio del fluido, como ahí sí sabíamos que entra a 100 y sale, entra a 60 y sale a 100. Ok, entonces, de ahí podemos obtener la longitud del tubo que nos están preguntando, ¿no? Y la temperatura promedio del fluido es 80 grados Fahrenheit. Y si lo convertimos a centígrados, porque este es 40, es 26,67, ¿no? Esa es la temperatura promedio del fluido en centígrados. Ok, la respuesta es entonces 12,41 metros, que podemos aproximarlo de repente a 13 metros, ¿no? Ok, entonces este sería un problema típico de convección, ¿no? Porque les pidan el área o que les pidan la velocidad de flujo. Eso va a depender de los datos. El coeficiente va a ser un medio para poder calcular una de dos cosas, o el tamaño de los equipos o el calor que se necesita, ¿no? Y no se olviden que muchas veces desde el punto de vista termodinámico se puede obtener el calor y que ese calor va a ser igual al calor también, la velocidad de calor por convección, ¿no? Ok, entonces a este punto vamos este problema se podría complicar, dependiendo de si es con cambio de fase, si no tenemos el coeficiente global, si no sabemos el H.
Hay muchas circunstancias que pueden ir complicando este problema, ¿no? Vamos a seguir en lo que queda del curso mostrando algunos problemas más de este tipo. Ok, entonces ahora vamos a entrar al siguiente tema que es convección natural o convección libre. Bien, vamos a pasar un poco de lista antes de irnos. Mm, A ver, veamos quiénes somos. ¿Quién está? Morán, Castro, Luque y Vizurraga. Ok, Vizurraga, Luque y Morán. Y me falta uno. Uno, dos, tres. Ahí, Castro. Ok, al inicio del ciclo vimos los mecanismos de transferencia de calor dije, transferencia de calor, y uno de ellos era la convección. Hemos hecho convección forzada, pero también hay convección libre. También le llaman convección natural. Esto es un fenómeno tanto de masa como de calor, más de masa diría yo, pero lo clasifican en calor también. ¿Por qué digo más de masa? Porque es realmente la temperatura hace variar la densidad y eso es lo que provoca las fuerzas de transferencia. Las fuerzas cambian las fuerzas de superficie, ¿no? Las fuerzas impulsoras realmente es la fuerza gravitacional realmente, la gravedad. Por eso que en el número representativo de la convección libre, que es el número de Grachov, la gravedad aparece como uno de los parámetros, ¿no? Entonces, las corrientes de convección libre eh, dentro de un fluido, a pesar de que no exista una velocidad forzada, o sea, no existe una fuerza externa que impulse el movimiento, estas realmente se van a originar por las fuerzas de cuerpo que actúan sobre un fluido en el que existe un gradiente de densidad.
El efecto neto sería las fuerzas de empuje que inducen corrientes de convección libre. La convección libre es el resultado de una diferencia de densidades causadas por un gradiente de temperatura en el fluido. En la convección libre, el empuje se debe a la presencia combinada de un gradiente de densidad en el fluido y una fuerza de cuerpo que es proporcional a la densidad. La fuerza de cuerpo es justo la fuerza gravitacional. En convección libre la velocidad es cero. Las fuerzas de empuje son las fuerzas impulsoras producidas por variación de densidades. Y estas fuerzas están representadas en el número de Grachov. Entonces, no hay una fuerza externa que provoca el movimiento. Este se provoca por una variación de densidades debidas a un cambio de temperatura. Esa variación de densidades hace que actúen la fuerza gravitacional y esas provocan provocan el movimiento. Entonces, el número de Grachos es igual a la densidad al cuadrado, beta, que es el coeficiente de expansión térmica, la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido, la magnitud dimensional representativa, que puede ser el diámetro, puede ser el largo, la gravedad y la viscosidad. Otra manera de tener el gracho es pasar la densidad debajo de la viscosidad y tendríamos la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, ahora dimensionalmente, el numerador del número de Grachov, donde aparezca la gravedad y el coeficiente volumétrico de expansión térmica, representan las fuerzas de empuje sobre las fuerzas viscosas. Eso es lo que el número de Grachov es dimensionalmente. Ahora, aquí sí tenemos correlaciones muy específicas, van a depender con mayor influencia de la geometría. A ver, vamos a ver, definir también otro número que es el número de Rayleigh. El número de Rayleigh es el producto del Grachov por el Planck. También, o sea, representa justamente al número, digamos, a la convección libre, ¿no? El Grachov por el Planck sería el número de Rayleigh. También les había dicho al inicio que las correlaciones de los números de Nielsen están formadas por una constante y por números adimensionales elevados a determinados exponentes, ¿no? Hemos visto que para la convección forzada está una constante, el Reynolds elevado a la 0,8 y el Planck elevado a la 1/3. En algunos casos, dependiendo si está calentando o enfriando, el Planck tiene otros puntos, ¿no? Otros valores. Pero en general la mayoría sigue más o menos esa forma, por lo menos correlaciones para flujo en tubos, ¿no? Para Grachov también hay digamos, para la convección libre también hay una tendencia. En este caso ya el Reynolds no tiene sentido porque justamente no hay velocidad externa. Entonces el número que reemplaza al Reynolds es el Grachov. Y multiplicado por el Planck porque esas son las propiedades. Entonces no tiene que ver mucho de que si es convección de algún tipo o no, porque simplemente es el producto de la capacidad calorífica, ¿no? La viscosidad entre la conductividad. Y eso es el número de Planck. Reúne las propiedades del fluido. Ok, entonces las correlaciones en convección libre simplemente van a estar formadas por una constante multiplicado el Grachov y el Planck elevado a algún exponente.
que también puede ser gracias a un exponente no solamente n, sino también diferente, ¿no? En este caso, vamos también aquí, para este caso podríamos también ponerlos, si están elevados al mismo exponente, podríamos poner que es igual a Rayleigh, a la n, ¿no? Siempre que sea el mismo exponente. Ahora, este exponente va a depender mucho de si el régimen es laminar o turbulento. Y ahora sí vamos a definir, por el número de Grachov, vamos a definir lo que equivale a laminar o turbulento. Pero generalmente también cuando se tiene régimen laminar en convección libre, el exponente es un cuarto. Cuando es turbulento es un tercio. Y las propiedades van a ser evaluadas a la temperatura de la película. Eso es la temperatura de la pared, de la superficie, más la temperatura del fluido, temperatura promedio del fluido, sobre 2. Ok, ahora vamos a entrar a los casos específicos. Vamos a tener espacios abiertos, espacios cerrados, espacio vertical, espacio horizontal, ¿no? Entonces aquí sí vamos a tener correlaciones más específicas para... Ok, podemos empezar para placas verticales. En esta clasificación puede también clasificar el cilindros verticales, ¿no? Vamos a empezar. Un cilindro vertical de gran diámetro. Eh, para este caso, si es laminar, tendríamos que el exponente sería un cuarto y la constante sería 0,59. Eso es si es laminar. Si es turbulento, el exponente sería un tercio y la constante sería 0,13. Ahora, ¿cómo definimos el laminar? En este caso es según el Rayleigh. O sea, Rayleigh es Grachov por Planck. Si es laminar, el Rayleigh debe estar a 10 a la cuarta a 10 a la 9. Y si es turbulento, esto sería 10 a la 9 a 10 a la 13. Ok, Churchill y Chu, en forma general, para un cilindro también vertical, simplemente tenemos esta correlación. Ya no hacemos diferencias de exponentes, ¿no? Para espacios horizontales, podemos tener espacios libres. Este sería, este sería una placa versus otra placa, por eso le llamamos espacios libres. Estas pueden ser, dependiendo de quién esté caliente y quién esté fría, podría variar los exponentes, ¿no? Entonces, esto sería simplemente una placa, aunque no parezca. Y acá tenemos otra placa.
Ok, entonces aquí tenemos esta superior, puede estar en este caso, este debe estar caliente y entonces esto tiene que estar frío. De acuerdo a que sea laminar o turbulenta, vamos a tener para un Rayleigh entre 10 a la cuarta y 10 a la séptima, tenemos esta correlación. Rayleigh es el gacho por el plan. Y para 10 a la séptima y hasta 10 a las 11, esta sería la otra. El otro caso sería al revés, que la inferior esté caliente y que la superior esté fría. Ok, en este caso es este caliente y la otra fría. Y ahí también para Raleigh entre 10 a la quinta a 10 a la 10, esta es la correlación que tendríamos, ¿no? Esto es si tenemos así espacios libres. Ah, bueno, que seguimos con cilindros horizontales. Estamos viendo espacios horizontales, ¿no? Para un cilindro horizontal también podríamos tener esta correlación. Para rales menores que 10 a la 12, el Nusselt promedio podría estimarse con la correlación que estamos viendo. Y si tenemos esferas, la correlación para convección forzada, convección libre, mejor dicho, de, digamos, Nusselt en función del diámetro, para grachos por Planck menores que 10 a la 11, tendremos esta, ¿no? Ok, estos eran espacios libres. Ahora podemos tener espacios cerrados. Aquí también podemos tener espacios horizontales o espacios verticales. Ya este es un espacio cerrado. Ok, en este caso la superficie fría, la superior, y la inferior es la caliente. Si es laminar, será cuando 10 a la cuarta sea menor que el Rayleigh y menor que, y este Rayleigh a su vez es menor que 4 por 10 a la quinta, ¿no? Ese es el rango. Entonces, de 10 a la 4 hasta 4 por 10 a la quinta tendremos laminar. Y de 4 por 10 a la quinta hasta 10 a la séptima tendríamos turbulento. Y la correlación va a estar en función de este espesor B, ¿no? En espacio horizontal, el espesor significativo sería este que está acá. Ok, entonces para pasos, espacios verticales, es también, en ese caso la magnitud significativa sería esta.
Y ahí estaríamos que caliente sería la que corresponde a T1 y fría la que corresponde a T2. Ok, como conclusión, siempre que tengamos transferencia de calor entre una superficie y otra, se van a producir todos los mecanismos, ¿no? Conducción, radiación, convección, ¿no? Los tres aparecen. En cuanto a convección, para ver bajo qué modelo vamos a diseñar, podríamos hacer una comparación de los Reynolds con el número de Grachov para descartar la convección libre, ¿no? Entonces, si el número de Grachov es mucho mayor que el número de Reynolds al cuadrado, nuestro modelo tendría que ser convección libre y hallar las correlaciones para convección libre. Si es el caso de convección forzada, en ese caso es al revés. El Gracho debe ser mucho menor que el Reynolds al cuadrado, o el Reynolds al cuadrado mucho mayor que el Gracho. Y si los dos valores están aproximadamente iguales, y Grachov es igual que el Reynolds al cuadrado, bueno, ahí hay una mezcla de los dos mecanismos. Y tendríamos que también considerarlo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Uy, aparecieron más. Ingeniera, Sí, dígame. ¿cómo se halla el número de Grachov? Ah, muy bien. Muy buena pregunta. A ver, vamos a compartir. Ah, ok, aquí está. El número de Grachov es un número adimensional que está en función de la gravedad. Justo esa es la que provoca el movimiento. La gravedad, la densidad, el coeficiente de dilatación térmica, la magnitud significativa, puede ser diámetro o puede ser diámetro, y la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido dividido entre la viscosidad. Este es el número adimensional de Gracho, representante de la convección libre, ¿no? Entonces se halla especialmente en función de las propiedades y de la gravedad, la fuerza de la gravedad, nada más. A ver, voy a corregir un poco digamos, asistencia, porque, mm, a ver, ¿quiénes están ahora? Éramos, Sí, profesora, disculpe, éramos, González, entrando tarde, disculpe. ya, González, ¿quién más? Hay más. A ver, vamos a mirar acá. Capari creo que ya estaba. Ah, no, creo que no. Capari, ¿estás presente? Bruce Capari, a Martínez Yupanqui.
Listo. A ver, Capari, dime si estás presente, porque si no, no te voy a considerar, a pesar de que veo que ahí estás. Pero solo has prendido tu teléfono, tu laptop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 7. Capari, ¿estás? A la 1, a las 2. Ya perdiste. Ya, aquí está González. Profesora, estoy en la facultad, la señal es pésima aquí, disculpe. ¿Quién eres, Capari? Sí, sí, sí. Uy, Capari ya se rela. Voy a ver si puedo abrir de nuevo, pues. Ya, González, vamos a ver aquí, Gracias. Capari, Martínez, Yupanqui, Martínez, Yupanqui, están presentes, llegaron un poco tarde. A Capari ya lo puse. Ya, ¿quién más me falta? A ver, Capari, González, Martínez, Yupanqui. No sé si hay otro que... Zurbaga ya estaba. Sí, ya, creo que están todos. Castro. Castro estaba del principio. Ya, ok. Esos son los únicos que han llegado un poco tarde. Listo. Ok, listo. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Voy a marcar salida. A ver, ya puse. Ingeniera, Sí, dígame, Morán. buenas tardes, ingeniera. Con respecto a la PC, viene hasta aquí. No te escuché bien, Eh, Morán. o sea, con respecto a la práctica calificada, ¿viene hasta aquí o tal vez lo del martes? No, convección libre no. En todo caso, va a venir hasta banco de tubos, ¿ah? Ah, esta clase no. E- Este tema no. ¿Qué temas tendría, Convec- profesora? Convección forzada Ya, más banco de tubos. ya, convección forzada y banco de tubos. Gracias. Claro, con eso ya estamos todo lo de convección, flujo entre tubos, dentro de los tubos y por encima de los tubos. Hasta ahí es. Este tema no, definitivamente. Y ya seguiremos adelante. Ok, entonces marcamos. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. No, el martes. Me tengo que ir a la sección B. Ok, ingeniera, hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta el Gracias, ingeniera. Hasta el Gracias. martes nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Sí, sí, pues, no lo hizo, ¿no? De repente lo hace el martes, pues, vamos a ver. Ya, ya. Hasta luego.